Today I have the honor to... Tengo el honor de hacerle una entrevista a Francisco. Francisco quiere comenzar con algunas palabras. Es con dos palabras de agradecimiento en español o portuñol, yo soy portugués. Y la primera era de Holanda y todos los cibervoluntarios y este equipo fantástico que para mí representa la Internet que quiero, es un debate abierto, plural, lleno de buena gente. Y después a los dos intérpretes, a una intérprete que me va a ayudar ahora, que es un trabajo importantísimo en el Parlamento Europeo. Todos los intérpretes son, en el final, los que permiten que el proyecto europeo exista, porque si no, con toda la bubble de Europa sería imposible. And that's about all. Thank you to you. And that's about everything I can. Y eso es todo lo que podía decir en español, que está bastante bien. Vamos, Aniva. Bien. Francisco es el cofundador de DigiCon y vamos a hablar de esto en unos instantes, pero antes de nada nos gustaría remitirles unas preguntas a la audiencia. Vaya. Muestra la segunda, Ángel, si puedes. Vamos. No sé si la conexión va a bastar, ¿vale? Pero siempre trato de hacer esta experiencia interactiva con el público. Me gusta hacerla así. Y la pregunta es básicamente, está básica en inglés. ¿Quién consideras que crea las normas que gobiernan lo que podemos decir y hacer en Internet? ¿Quién crea las reglas para la Internet? ¿Qué es lo que podemos decir y hacer en la Internet? And I think our discussion is going to be about... Y creo que el debate va a versar sobre esto. Entonces hemos pensando en estas preguntas, que esto podría haber sido también el título de esta intervención. ¿Podéis acceder a las preguntas? ¿Sí? ¿Funciona? Perfecto. Bueno, pues hemos estado hablando tanto ayer como esta mañana acerca de diversos temas súper interesantes. Y hemos estado hablando de democracia, hemos hablado de gobernanza, descentralización de la información, y en algún momento en mi mente estaba pensando, vale, pero todas estas cosas, a ver, ¿qué es lo que estamos tratando de liberar? ¿De qué es de lo que nos estamos tratando de liberar o de qué estamos tratando de escapar, por así decirlo? Y bueno, pues en base al trabajo de Francisco, él ha trabajado muchísimo con nuevas autoridades y tratando de entender quiénes son las nuevas autoridades, y quizás podríamos entender que estamos tratando de protegernos de estas nuevas autoridades. Me gustaría que abundes un poquito más sobre esto. Muchísimas gracias, Inés. Creo que la idea de las autoridades constituye una buena metáfora para explicar lo que hacemos en DigiCon y lo que hacen los abogados especializados en lo tecnológico. Cuando hablamos de todos estos problemas, hablamos de la supervisión, la libertad de expresión, siempre nos ha dicho que el Estado es el enemigo, porque tradicionalmente es como hemos concebido el problema. El problema es que el aparato del Estado va a abusar de nuestra privacidad, y con el nacimiento de Internet en los 90 fue un momento fantástico. Entonces las personas pensaban, ay, por fin puedo escapar de este monstruo fagocitador del Estado y crear fantásticas comunidades. Y yo creo que esta vibra de los 90 o esta narrativa de los 90 sigue presente cuando hablamos de la descentralización. Lo que ocurrió después en 2004, 2005, 2006 y en adelante es que el Estado malévolo se vio sustituido por un número muy selectivo de empresas que ejercen el poder de manera similar. Todas las preocupaciones que tenían sobre libertad de expresión y las reticencias que teníamos con respecto al Estado es muy similar a lo que hablamos ahora mismo cuando hablamos de Facebook, Twitter, Amazon, si hablamos del e-commerce. Entonces, lo que tratamos de hacer en The DigiCon es decir, vale, el problema sigue siendo el Estado en muchos lugares, pero en
Europa occidental, el mundo occidental en su conjunto, tal vez el problema no es solo el Estado, sino estas otras empresas. Entonces, como abogados empezamos a entender a ver qué podemos hacer al respecto. Y estas nuevas empresas, entonces, son estas nuevas autoridades, ¿no? Sí, así es, totalmente. Vale, ¿y cómo es que se han convertido en las nuevas autoridades? ¿Y qué estáis haciendo en Digicon para trabajar en este sentido? ¿Y cuál es el enfoque? Bueno, pues Digicon es un blog muy sencillo. Podéis acceder a ello después. Os aliento a que lo miréis. Está compuesto por 6 personas. No es nada simple, ¿eh? Bueno, es simple. Eso es humildad falsa. No, a ver, nosotros estamos orgullosos de lo que hacemos, pero el núcleo del trabajo es el siguiente. Éramos 6 abogados de un brasileño, un portugués que soy yo, o una española, turca, y estos 6 abogados estamos pensando que no estábamos en control con respecto a las normas que rigen Internet. Y como abogado siempre piensas que si algo va mal y si alguien se extralimita en el Estado, podemos llevarles a los tribunales. Eso lo creemos como abogados. Pero vimos que en Internet esto no existe. El impacto era el mismo, pero no existía. Entonces dijimos, a ver, vamos a tratar de hacer algo al respecto. Sencillamente comencemos a preguntarle a los individuos académicos y personas que trabajan con la tecnología, vamos a pedirles que colaboren de manera conjunta y se debata sobre esto. Inés y yo, si salimos ahora mismo a dar un paseo por Málaga y trato de emitir un discurso a la población y llega la policía y te dicen, oye, no puedes hablar, seguro que todo el mundo diría, pero bueno, por favor, ¿cómo se les ocurre vulnerar esta libertad de expresión? Pero si Facebook me expulsa de la plataforma, todo el mundo se encogería de hombros y dirían, bueno, pues nada, nos vamos a Twitter, ¿no? Y podríamos decir lo mismo, ¿no? Decir, mira, en Málaga no puedo hablar, bueno, pues me voy a París o al sur de Francia. Entonces, ¿por qué? La pregunta fundacional de Digicon es, ¿por qué aceptamos que compañías privadas americanas hagan esto en el mundo digital, pero nunca aceptaríamos que en la presencialidad la policía de Málaga nos evitase que nos expresásemos y dijeran cállense? Entonces no tenía ningún sentido como abogados. Vale, ¿y cómo funciona? Cuéntanos un poquito a quién incorporáis, cómo funcionan los canales de intervención. Bueno, pues si entras al blog hay muchos elementos jurídicos y tenemos desarrolladores de inteligencia artificial que son una raza en sí misma, por así decirlo. Así que vas a encontrar piezas distintas jurídicas que tratan de explicar cómo se regula la tecnología digital. Y luego, como sociedad civil, tratamos de intervenir también en el debate. Entonces tenemos 4 categorías. Una que está dedicada al Estado digital y es ahí donde todas las preguntas que hemos estado debatiendo en cuanto al uso de inteligencia artificial por parte de la administración pública entra en juego. Entonces tratamos de entender cuando la administración utiliza la inteligencia artificial dónde están los límites. Y luego tenemos el tema de la gobernanza de las plataformas, que por el momento es la parte más importante del blog, porque, a ver, Facebook y todos los escándalos y tal, pues la verdad es que dan para mucho. Y luego tenemos una parte muy importante que tiene que ver con derechos digitales, que era parte de la idea original. Y luego tenemos una parte súper guay al final, que es la sección favorita de las personas normalmente, con el comisionado de Elise Dioker, una compañera de Digicon, que es la sección ciencia ficción. Es para geeks. Yo creo que en este público probablemente funcionaría, a lo mejor en otros no tanto, ¿vale? Pero le pedimos a los artistas de ciencia ficción de todo el mundo, desde poetas a artistas plásticos, tenemos a personas que escriben ensayos y tratamos de entender cómo la ciencia ficción puede influir la ley. Y nos puede parecer una idea un poco bizantina, pero Asimov, a ver, esto no lo tengo que explicar aquí, ya sabéis quién es Asimov, no lo tengo que explicar en este público, pero bueno, sus
libros han influido en lo que están diciendo los políticos a fecha de hoy en el seno de la Comisión Europea. Entonces le dijimos, habla con nosotros porque los abogados estamos aquí como en nuestro mundo, explícanos tus ideas, muéstranos tu arte y espero que alguien de la Comisión Europea y de otro lugar vaya a poner el oído, se sienta inspirado a introducir unos reglamentos mejores. A mí me encanta esa sección. Lo íbamos a reservar para el final, te has adelantado. Vale, sí, bueno, hay mucho más, no te preocupes. Bueno, la verdad es que es súper interesante. Me gustaría saber más sobre cómo aunáis estos dos mundos, porque hablas del mundo de los abogados, de los tecnólogos, en otro punto, y estos dos son mundos muy separados, con su jerga, su idioma distinto. ¿Cómo se hace este machembrado? A ver, inicialmente la reacción suele ser como que el 95% de las ocasiones, cuando tratamos de conseguir que se junten abogados y tecnólogos, la primera reacción puedo decir que no es buena, ¿vale? Y es muy sencillo el explicar por qué es difícil, porque los juristas, los abogados, hablan su propio idioma. Es como el idioma computacional, ¿no? O sea, si no entiendes las cuestiones jurídicas, a pesar de que estemos utilizando el mismo idioma, sea inglés, español o portugués, los términos pueden significar cosas distintas. Entonces es muy difícil entrar en este mundo. Y lo mismo ocurre con los desarrolladores, sobre todo, que están muy centrados en sus propios lenguajes, en crear sus propias comunidades. Y creo que hay un concepto falso acerca de los abogados. Los abogados son aburridotes y nos arrebatan las libertades. Entonces, el primer experimento que hicimos para conseguir aunarlos en DigiCon y en el Instituto Europeo donde yo trabajo, los primeros intentos fueron complicados, pero cada vez más veo más proyectos multidisciplinarios. Por ejemplo, en el instituto tenemos un clúster de investigación que invita a personas de ciencias puras, personas que hacen cosas en las que ni por asomo se nos ocurriría pensar como juristas. Vienen aquí, nos las explican y decimos, madre mía, esto es mágica, me quedo aquí boquiabierto. Pero poco a poco vamos trazando diálogos y puentes, porque si haces reglamentos sobre tecnología sin conocer la tecnología ni las personas a las que afecta o lo genera, es absurdo. Así que DigiCon es el lugar de encuentro. Es muy chulo porque la verdad es que es muy interesante y creo que esta es una de las herramientas que utilizáis para conseguir que estos perfiles se hablen y se junten. Sí, totalmente. Tenemos cada año una escuela en la bellísima Florencia de Italia y la escuela versa sobre la sociedad algorítmica en su conjunto. Y es una buena forma de interactuar con los abogados, trabajar en el reglamento tecnológico, como desde DigiCon, y también con especialistas en inteligencia artificial. Y en Bolonia, en Italia, trabajan muy bien con la intersección de cómo utilizar sistemas de inteligencia artificial, sistemas de procesamiento de lenguaje para encontrar cláusulas abusivas en contratos. Por ejemplo, hay el proyecto Claudette en Bolonia, en la universidad, tiene un sistema de machine learning, le alimentan de cláusulas abusivas y luego puedes introducir términos en condiciones y alertan y dicen, uy, fíjate en esta que esta es abusiva. Así que verdaderamente se están tendiendo estos puentes poquito a poco. Pero creo que tenemos que realizar una gran labor aún para abatir el estereotipo de que a los abogados no les importa la tecnología, que no lo entendemos, que somos aburridos y que solo generamos normas que no aplican. Si continuamos así, sobre todo a este ritmo en el que se desarrolla la tecnología, creo que vamos a ver un fin, porque al final cada vez se va polarizando más. Hablamos de la descentralización, ¿no? Las personas de descentralización no quieren oír hablar de los abogados, solo les contratan cuando algo va mal. Y estamos tratando de trazar ahí ese puente. Muy bien. Bien, que me he perdido un momento, un segundín. Estás aunando estos dos mundos y ahora mismo estás trabajando durante un año. Has estado trabajando en esto durante un año. ¿Y cuáles son los resultados? Porque ayer me comentabas que te ves sorprendido acerca de
desde dónde os están contactando, y es fantástico ver que esta tarea tan difícil de conexión al final está arrojando resultados tan prometedores. Sí, a ver, de hecho, esta conferencia, cuando recibimos el email de Yolanda, literalmente nuestra reacción fue: a ver, ¿estás segura de que quieres que estemos nosotros aquí? Porque es un proyecto de un año. Hay muchos investigadores que están tratando de hacer cosas y nosotros somos jóvenes en este ecosistema y nos sentimos súper contentos y además sorprendidos por la invitación que nos extendían. Y el éxito que hemos cosechado en la comunidad jurista es que cada vez llegamos a más personas, lo cual es fantástico. En el mundo académico jurídico tienes el entorno de las revistas especializadas donde puedes publicar artículos, pero se necesitaba un foro de debate, que es muy importante. Y luego con el tema de sci-fi, de ciencia ficción y el trabajo que está haciendo Eli, que es fantástico, estamos llegando a artistas a los que nunca habríamos llegado ni por asomo. Y Bruce Banning, sí, alguno de las personas más geek le recordaréis de la portada de June y otros libros fantásticos de los 50 y los 60, y le escribimos y dijimos: Bruce, nos encanta tu trabajo, tenemos un blog súper pequeñito, ¿te gustaría escribir un artículo? Y nos envió todas las portadas y un megatexto describiendo su vida, cómo se adentró en la ciencia ficción, y la verdad es que había una idea normativa y moral subyacente, porque él quiere que la ciencia ficción tenga un lugar en el marco regulatorio que se está desarrollando ahora mismo. Y creo que estos son dos ejemplos paradigmáticos que demuestran que estamos llegando a los públicos más allá del entorno clásico, académico y del el entorno jurista. Así que estamos creando una suerte de mapa y nos podéis enviar un email, cualquier persona, y colocar un puntito en este mapa. Y si un regulador en el futuro quiere oír más hablar sobre interoperabilidad, verán un puntito que diga: mira, Irina es la experta, ¿no? Y entonces dirá: oye, pues venga, voy a hablar primero con Irina o con Carla sobre inteligencia artificial, ¿no? Entonces, bueno, pues es lo que estamos tratando de hacer. Es un proyecto muy modesto, apenas con un año de andadura. Pues es impresionante, muy bien. Y dentro de la sección artística, por adentrarnos un poco en ella, podemos decir que hay distintas categorías ahí, ¿no? Y ahora es el momento en el que puedes abundar un poquito más sobre esto. Sí, siempre hablamos de Francesca Belmiotti, Marco Almada de Brasil, Natalia Menéndez de España y Yeli y yo. Y bueno, queremos ser muy abiertos en el espectro artístico. Tenemos mucho arte digital, no necesariamente web 3.0, no somos tan alocados y maníacos del NFT aún, tal vez. Entonces tenemos muchos elementos clásicos de web 2.0. o incluso web 1.0. Y luego tenemos ensayos, y los ensayos luego son muy interesantes. Son personas, abogados y no abogados, que piensan en cómo la tecnología podría ejercer un flujo en la sociedad, y es algo muy avanzado y ciencia ficción. Y luego la sección de poesía. La sección de poesía ahora mismo son 2 poemas escritos por mí, así que es muy triste, y aliento a todos los poetas, porque tenemos una sección poética y a lo mejor podemos decirle a Bananas y a la poeta de aquí, pero bueno, pues parece que los artistas no están en la poesía, en el mundo de ciencia ficción. Y la verdad es que eso es una sección un poco solitaria, así que os aliento a que participéis. Y luego tenemos la parte de recomendaciones, eso está súper bien. Podemos decir: venga, los 10 libros más importantes de ciencia ficción que me han influido más, o las películas de ciencia ficción que más me han gustado. Entonces vamos más allá de la ley. Siempre pensamos que alguien de la Comisión Europea que esté pensando DSA o DM
y diga, oye, pues vamos a ver alguno de estos libros antes de finalizar el borrador de ley que tengo que transmitir a la comisión. Estoy mirando aquí a Yves, a lo mejor esto es todo muy utópico, pero bueno, estamos tratando de hacer todo lo posible para ejercer un influjo a los altos gerifaltes que, de lo contrario, no tendrían acceso a los artistas de ciencia ficción y darles una voz también a estos artistas. Básicamente esto es lo que estamos tratando de hacer. Creo que es súper interesante, la verdad, el cómo utilizar el arte. Son como tres mundos los que estás combinando: la ley, la tecnología y el arte, ¿no? Y es verdaderamente algo muy original, como bien has dicho. Y la verdad es que es una forma fantástica de trazar este puente y hablar en otro lenguaje y hacer que otras personas se puedan sentir cómodas en este mundo y ayudar a entender cosas desde otro lenguaje. La verdad es que está muy bien. Sí, y además originariamente los artistas de ciencia ficción, sean escritores, pintores o poetas, bueno, pues había una dimensión activista. Querían imaginarse la sociedad y cuando lees a Asimov habla mucho de las cosas que van a ir mal y antes de que vayan mal aquí presento algunas ideas de cómo arreglarlo. Entonces tenían estas ideas de pensar de manera crítica acerca del futuro. Y hay muchos elementos que eran incorrectas, como lo de el año 2000, como aquel cataclismo, pero algunas cosas sí que las ha predicho. Y entonces tenemos que recabar este conocimiento de los 60, 70, 80 y 90 y llevarlo a la atención de los reguladores. Y por el momento la verdad es que parece que está funcionando. Muy bien, fantástico. Vamos a ver. Muy bien. ¿Te gustaría finalizar compartiendo uno de los dos puntos? Si quieres, ¿eh? Uno de estos poemas, bueno, vais a escuchar el 50% de la sección de poesía de nuestro proyecto de DigiCon. A ver si funciona y puedo encontrarlo. Voy a leer el más corto. A ver, como digo, son dos poemas, la sección al completo, pero voy a leerlos. Y luego tenemos también una inteligencia artificial que lee este poema. Hicimos un experimento, podemos hablar de esto, con audio textual y entonces puse mi texto leído por inteligencia artificial utilizando un software de terceros y la verdad es que fue algo aterrorizante. Entonces se llama ¿Pero acaso no soy humano? Y este es el poema. ¿Acaso no soy humano? Si pienso, amo, sueño, pero no muero. ¿Hasta qué punto soy humano? Si tengo dolor, me caigo y lloro. Tengo que encontrar una forma de desafiar la vida y morir de manera forzosa para ser como tú. No es que sea inteligencia artificial, sino que soy yo. Y si no es necesario que viva, moriré. Thank you. So as you see, the level is very. Como veis, el listón está altísimo, así que alientamos la participación de todos los poetas, todas las poetas aquí presentes. Muy bien, fantástico. No sé si querrías decir algo o abrimos el turno de intervenciones. Sí, una última cosita sobre la última tecnología que estamos tratando de utilizar para trazar este puente. Bueno, un profesor en la universidad es un amigo de DigiCon y se llama Nicola Betti. Nos ha apoyado mucho desde el comienzo y ha escrito un artículo que se llama Asimov para abogados. Asimov for lawyers. Los no abogados también lo podéis leer y lo que ha hecho conjuntamente con Jerome, el coautor del artículo, pues han leído todos los libros de Asimov, son súper aficionados, súper seguidores de Asimov y dijeron, a ver, ¿qué podemos extraer de aquí que pueda ejercer un influjo en el reglamento, en la regulación? Entonces, en DigiCon dijimos, venga, ¿por qué no le damos una vuelta de rosca? Y entonces creamos la librería de Metaverse, la biblioteca de Metaverso, y tenemos un metaverso que se llama Spatial y dentro de esa galería digital hemos creado secciones con la obra de Asimov y cómo se conecta con el artículo de Nicolas y Jerome. Así que el 22 de noviembre Nicola y Jerome estarán dentro del metaverso, creo que por primera vez, espero, mostrando en estreno internacional
un artículo sobre ley y tecnología con robots, qué bueno que estarán hablando como Asimov, como Nicolás, y bueno, pues el 22 de noviembre nos encontraremos en el metaverso para hablar de ley, tecnología y reglamento. Fantástico. ¿Preparado para preguntas? ¿Alguna pregunta? Y en las preguntas. A ver, soy un gran amante de, bueno, en español, soy un gran amante de Hitchhiker's Guide to Galaxy, así que también creo que es una de las obras que ha manifestado mucho pensamiento de Elon Musk, de mucha gente. Entonces tenemos aquí un abogado y una filósofa. Y Antropóloga. antropóloga haciéndose filósofa. Sí. Bueno. Entonces, pues, el pensamiento... Y doctora. El pensamiento sci-fi, trasladándole a legislación, tiene ciertos riesgos también. Y hasta dónde dónde está el límite de advocar, trasladar estos futuros que pueden influenciar a gente como Elon Musk y decir, pues vamos a Marte y los temas de aquí, de la Tierra, me dan igual. Claro. It's a really good question. I think I will answer in English to be. Bueno, voy a continuar en inglés. No voy a insultar el idioma español y para facilitar la interpretación hablo en inglés. Mira, creo que si miras las obras de ciencia ficción, la mayor parte de estas obras eran alertas acerca de lo que podría depararnos el futuro. De hecho, también la obra de Asimov, que se cita muchísimo en la Unión Europea, si se instalan estas leyes, la inteligencia artificial nos va a controlar, ¿no? Y si lees los libros de Asimov, al final hablan de cómo pueden fracasar estas leyes. Esto no evita que los sistemas fallen. Entonces, cuando los políticos valoran partes de la ciencia ficción y la aplican directamente a la ley, por ejemplo, el reglamento que regula la inteligencia artificial, esto es algo muy peligroso porque no están escogiendo algunas piezas del ecosistema, pero no en su conjunto. Entonces, lo que tratamos de hacer en DigiCon es dar un pasito atrás y decir, venga, vamos a debatir un poquito más antes de adentrarnos aquí a bocajarro a interpretar Asimov a la luz del reglamento de inteligencia artificial. Demos un paso atrás y veamos si esto es peligroso. Y entonces la inteligencia artificial hace cosas fantásticas, como nos ha mostrado Francisco, pero también puede conseguir cosas terribles. Así que DigiCon es neutro en este sentido. Queremos que las personas debatan antes de actuar. Esto es lo que estamos tratando de hacer. Sí, llegarán la pregunta. Yo estoy casado con una abogada, así que entiendo que todo es posible. El segundo comentario es que tienes un máster en asuntos sociales y hablamos de el idioma correctamente social. Me pregunto... Bueno, a ver, no solo los abogados tienen preguntas en este sentido, pero el tercer comentario es un poquito más complicado. Los jueces estadounidenses, pues bueno, dirimen sobre cuestiones económicas. La cuestión es que la economía ha sido impartida de manera conservadora por la Universidad de Chicago, con lo cual hay un sesgo de los jueces hacia la derecha, fruto de esta intromisión en la educación. Entonces, la legislación la generan sobre todo los abogados. Entonces, ¿cuáles son vuestros planes para
llevar Digicon al entorno de los legisladores. Pues un comentario muy interesante sobre el tema de la influencia de los demás. A ver, esta mañana estábamos hablando de que un primer ministro no tiene por qué saberlo todo, un político no tiene por qué saberlo todo, y un juez tampoco puede saber de todo. Es absurdo pensar que puede ser experto en inteligencia artificial un juez o en economía. No se les forma así. Entonces, por responder tu comentario, creo que necesitamos cerciorando de que las personas que aplican la ley, no solo aquellos que la generan o la crean, no solo la Comisión Europea, los países, etcétera, sino que aquellos que se encargan de aplicar la ley tienen un conocimiento básico de aquello sobre lo que están dirimiendo, decidiendo, porque si no tienes directrices por parte del sector tecnológico, pues los abogados volverán al pensamiento lógico. Y hay algunas cosas que pueden ser aplicables, pero otras no. Pero la lógica clásica puede no aplicarse bien. Y en cuanto a la Comisión Europea, a ver, yo creo que en esta fase lo que queremos hacer es tenerlo abierto. No tenemos la ambición de influir. Queremos que las personas hablen. Queremos que Fabrizio venga y hable con nosotros. Queremos que las direcciones generales miren Digicon y lo discutan. Por ejemplo, a lo mejor el director general puede decir, oye, no me gusta esto que acaban de decir, ¿no? Y esta sería mi respuesta. Y bueno, pues al final se convierte en un debate abierto y transparente y veremos qué es lo que opina la Comisión al respecto, o qué es lo que dice el director de tal departamento u otro. Un poquito más 90 y más descentralización de la web 2.0. Bueno, pues al final se trata de abrir y es fantástico porque al final es como abrir un espacio para el diálogo y esto significa que en algún momento pues podemos tomar conciencia de algunas cuestiones que, bueno, no nos estábamos formulando. Y, bueno, pues es lo que hemos tratado de hacer con la primera pregunta. Básicamente, tratar de abrir... que ya me están llamando al orden, ¿no? But just 15. Okay. I don't Joe Angel, right? Like we could. Bueno, creo que tenemos tiempo para una última pregunta. No hay más tiempo para ninguna pregunta más. Bueno, ya lo voy a preguntar cuando esté ahí, cuando esté con el público. Jorge. Bueno, solamente agradecer a todo el mundo. ¿Qué? No te preocupes, no te preocupes. Because we wanted to see I just wanted to see the answers. results. Es que queríamos ver los resultados de la encuesta, pero bueno, estará en algún lado, lo puedo comprobar después. Es que la idea era verlo en la pantalla. Como marionetas que ignoran. Like puppets ignoring who pulls the strings. Puppets forced to disentangle the strings they don't understand. We need fantasy, we need superheroes versus showing art and breaking every string and attaching all the strings and showing power to look differently.